y un viernes en el que podemos tener una de las secciones que más nos gusta definitivamente aquí en nuestro programa, porque es la sección que nos permite acercarnos a los seres humanos, a las personas, al vivir. Es maravilloso hablar desde la profesión, la experticia de cada uno, desde los saberes, pero hablar desde el ser, hablar desde la realidad, hablar de lo que somos los seres humanos de a pie, como solemos decir aquí en el programa, es algo que sin duda nos apasiona. Así que bienvenidísimos pues a esta sección que tanto amamos, que es Despertando al Vivir. Siempre hay algo para contar y algo nuevo para aprender. Por eso, aquí está, Despertando a la Vida. Estamos suspirando, querido interno, porque el ambiente aquí en nuestro ser se aromatiza. Ustedes que pecado por allá metidos en su cuartito que no tienen el privilegio de empezar a percibir lo que Darito Gourmet comienza a hacer. Claro, bendito. la van haciendo mientras el programa va sucediendo, entonces se imaginarán. ¿Cómo? Y hoy qué ceviche, o sea, ya huele a cebollita. A propósito de cebollita que le gusta tanto a nuestro invitado. Familia, hoy tengo el privilegio de presentarles a un hombre que amo, admiro, sigo, de quien aprendo constantemente, pero sobre todo que me inspira todos los días de mi vida a no rendirme, a seguir adelante, a seguir amando, a seguir sirviendo y entregando el corazón en todo lo que hago. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros, mi querido y grande John Edison García, el compadre. El gran. Gordita, ¿cómo está? Bueno, un paréntesis, les cuento, yo le digo a él la gorda, no puedo decirles la razón por la cual les digo la gorda, solamente quienes van a Resucitando Mariposas se dan cuenta de, pero para que sepan, cuando digo la gorda me refiero a él. Gordis, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí en Good Morning Family. María, es María, usted viene desde el exterior por allá. Desde el exterior por allá, la Ya vamos a vereda, hablar un de saludo eso. para la vereda Jamundí, Berriondo. Bueno, no, y muy feliz de estar en este espacio que desde hace más bien ratico teníamos la deuda. Persiguiendo, es que esta forma de perseguir los invitados de tan alta alcurnia a este programa. Entonces, no, y bueno, aquí un ser humano de carne y hueso, feliz de poder contar y hablar un poco de lo que ha sido mi vida, y más aún de lo que Dios ha hecho en mi vida, que ha sido una cosa grandísima, muy grande. No digo acorde con mi estatura porque no, nada que ver. No. Ya. Pero ha sido una cosa grandísima. Sí. Sí. Pues bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana con John Edison, que también yo le tengo apodo adoptado y asumido, y mi querido Chatico, el Que yo Chato. creo que tiene más Entre otros, apodos. ¿no? Es más, a los que están aquí ya mismo en la transmisión empiecen Trivia. a contar ¿Qué apodos qué apodos conocen? conocen del invitado del Ojalá día no de se hoy. conecte ninguno de mis compañeros del colegio. Ojalá que sí. Un saludo a todos los amigos del Chato para que nos revelen sus otras identidades. Bueno, pregunta inicial, supremamente difícil. Esta pregunta nunca se ha hecho en televisión, creo que es primera vez que la vamos a hacer. Sí. Original. Como todo, como en la ecuanimidad periodística de este programa. Sí. ¿Quién es John Edison García? Uy, nunca había escuchado la pregunta. Who are you? Who are you? Ok. Okay. My name is... Bueno, John Edison García. Yo resumo a John Edison García como un servidor, en todo el sentido de la palabra, y pensando incluso desde mi vocación, desde mi profesión, desde lo que Dios me enseñó un día, me dedico a eso, a servir, inspirado sobre todo por aquellos, y no estoy mal, que decía San Pablo, de que hay más alegría en dar que en recibir. John Edison Eso mismo García decía un boxeador amigo mío. También sí. decía lo mismo. Alegría en dar que en recibir. John Edison García es un licenciado en música, apasionado por la música, apasionado por enseñar, incluso.
me dedico a la docencia, me dedico a enseñarle a muchas personas que desean tener la experiencia de la música. Otro de los apodos, así le dice mi hijo, es el profe. El profe, exactamente. John Edison García es un amador de Dios, una persona que ha tenido una experiencia de Dios y que se dedica también de alguna manera y humildemente a dar de Dios, a dar lo que Dios también un día me otorgó. Ese es John Edison García, un hombre casado, felizmente casado. Por ahí debe estar tras pantallas mi esposita. Un saludo a la comadre. Pero sobre todo un hombre que ama a Dios y un hombre que se deja también amar por Dios, aunque a veces tremendito, pero... Muy bien, ve allá Magali está por acá enviando Sí, Magali, la saludos, estrella, diciendo ya que qué empezó a muchacho escribir. tan agraciado. Tan agradable. Tan Agradable. agradable. Gordy, yo quisiera meterme un poquito al rancho porque creo que muchas personas, y bueno, a través de nuestras redes sociales, para nadie es un secreto que tú eres una figura pública en la Clínica para la Familia. Están en Un la- regalo del cielo. un Ahorita activo fijo. si el tiempo nos da, contamos un poquito de la historia de cómo llegaste precisamente a la clínica, pero creo que pocas personas conocen la historia detrás del profe, la historia detrás del músico, la historia detrás del hombre orquesta, porque dicho sea de paso, toca, pregúnteme instrumento que no toque, así el violín, el que más le gusta a las cosas, sí, el violín no toca, pero de resto todo, piano, guitarra, vientos, percusión, a saxofón toca, obviamente a Cristina, y todas estas cosas son conocidas por muchos. Pero ¿de dónde viene John Edison? ¿Y cuál es ese contexto? Esta es una historia pues que a mí me emociona mucho hoy poder compartirla aquí en Despertando al Vivir, porque uno te ve tan elegante, tan puesto en su sitio, tan educado. Hablábamos en estos días de tan buenos modales. Sí, sí. Pero ¿dónde creció John Edison García? ¿Qué jugaba John Edison García cuando era tan solo un niño? ¿Y cuál fue ese contexto desde la ruralidad en el que creciste? Crecer es un decir. Para los que Exacto, nos una están forma escuchando. eufemismo. poética de decir que te hiciste No crecí. adulto. Ajá. Porque Bueno, creció. está bien, ahora sí. Bueno, es una historia es una historia larguita, pero igual, pues, el tiempo de la televisión es corto. Bueno, John Edison García crece en un ambiente de no músicos. De hecho, estos días nada más estábamos hablando en mi familia, en una reunión familiar, acerca de eso, porque empezamos a hacer el ejercicio de un El árbol. recuento. Exactamente. Llegó mi hermano con el cuento de un árbol genealógico y no sé qué vaina, y yo empecé a preguntar, bueno, ¿y este era músico? Nada. ¿Y este era músico? Nada, nada. ¿Y este era músico? Yo sí soy de esta familia. Y me Adoptado, adoptaron. ¿qué? ¿De dónde, Ali? Pero por Dios. Pero tu hermano también es. Mi hermano también toca. es, también sí, Ajá. es muy buen guitarrista. De hecho, a él le he aprendido mucho. Él ha sido para mí un maestro también muy bueno. El caso es que yo crecí viendo, me formé viendo más bien. Exacto. Nací en una familia con papá, mamá y 2 hermanos. Y a mí siempre me ha impresionado mi papá. Me sigue hoy en día impresionando mucho que mi papá hace de todo. Es impresionante. De todo, y de todo es de todo. Pregunte por lo que no vea, y mi papá lo tiene. Y también una mamá que berraca para trabajar, Súper que guerrera. berrionda para trabajar. Entonces crecí viendo eso y eso me llamaba mucho, siempre me ha llamado mucho la atención. Y es muy paradójico porque aún no siendo música, yo encontré en la música, digamos, algo que me permitió incluso encontrarme conmigo. E incluso encontrarme con Dios, porque de hecho fue muy particular porque Dios me llamó a través de la música. O sea, eso fue el paquete completo. Es lo que yo llamo los pretextos de Dios El para pretexto de Dios. traernos a Él, y la música en tu caso fue el instrumento, literalmente hablando, ¿no? Para Exactamente. traerte. Ajá. Entonces fue muy particular porque desde el principio, digamos, los profes comenzaron a ver pues como las habilidades. Esto suena como a partido de fútbol, como a final. El profe me dio la oportunidad. Sí, sí. Y al ver la habilidad en la habilidad musical, me pusieron a tocar varios instrumentos.
y oh sorpresa, me empezó a gustar toda esa vaina. Y por ahí fue que me empecé a encaminar, y pongo el ejemplo de mi papá al principio, es porque songo, sorongo, como decimos, terminé tocando un montón de cosas. Sí, sí, sí. Terminé tocando un montón de instrumentos, como es mi papá, que no toca instrumentos, pero que hace un montón de cosas. Entonces fueron apareciendo distintos instrumentos, unos fueron apareciendo más por necesidad, porque yo soy de Girardota, y en Girardota, siendo pues un pueblo, hay ciertos procesos culturales que se forman, Muy fuertes, muy sí, fuertes. exactamente. Pero digamos, habían ciertas falencias en ciertos instrumentos. Entonces ahí caí yo. Uno de esos, de hecho, fue el bajo, muy acorde conmigo. O sea, te sentiste identificado. Todo coincide. El bajo. Coincidías con el bajo. Exactamente. Y ese fue uno de los instrumentos, de hecho, es uno de los instrumentos que más amo hoy en Sí. día. Y en el que más experticia tienes, un bajista increíble. Entonces, así fue que llegué a la música, así fue que surgí partiendo de esa historia familiar, que uno obviamente no piensa pues en eso, pero que pues, hace parte de la historia, ¿cierto? Gordy, pero vos tan modesto. Yo aquí queriendo que me hable del campo, de la vereda, los reyes. Bueno, está bien, morir. Mariana. Porque es que a mí esto es lo que más me, Sí. me mueve y me moviliza. Digamos, a nivel personal, pues yo crecí en un ambiente, yo no sé si la expresión correcta Citadino. es urbano, citadino, Citadina. pues absolutamente donde era como tan común ir a estudiar a tu colegio y que tu papá te llevara en el carro. En el caso de nuestro, mi papá tenía una alambreta y nos montaba a los tres ahí Me en una imagino el cosa. cuadro. Y mi papá de 2 metros, que quienes lo conocen saben, y pueden hacer la imagen mental. Pero la Gordy creció en medio de un ambiente rural, Sí, en total. el campo, y bajaban caminando desde por allá, porque él era en Literal. un filo allá arriba, en aquel alto, y era el niño del pueblo con sus hermanitos que se iban a estudiar y que tenían que subir y bajar la loma, y que sus juegos era correr por las montañas, subir el Treparnos en los morro, árboles. treparse a los árboles y sufrir cuando de pronto se caía, y doña María Eugenia aplicaba su disciplina muy fuerte y muy marcada. Cuéntanos un poquito de ese entorno, porque pensarían muchas personas que al crecer en medio de esta ruralidad no hay posibilidad de pensar en una universidad, no hay posibilidad de pensar en una profesionalización, pero tanto tú como tus hermanos tienen, bueno, y estamos hablando, incluso en el caso de Juan, estamos hablando hasta del doctor, o sea, de nivel Total. doctorado. Ujú. ¿Cómo emerge eso y cómo se abre en brecha en medio Literal. de ese contexto? Literal, Literal, abrirse abrir brecha, brecha. y trocha en medio de ese contexto. Bueno, orgullosamente siempre diré, soy un hombre campesino. Es hermoso. Me encanta eso. Nada más la semana pasada estaba deservando por allá con mi abuelo. Sí, tan bonito. Me encanta el campo, de hecho. Oye. Oye. Me encanta el campo, oye. El caso es que, claro, todo ese ambiente rural que implica los árboles, también hace poquito estábamos recordando pues como varios episodios, yo vivía literalmente trepado en los palos. Había A de los hecho, saqueos. a los saqueos. saqueos. Con todo coincide saqueo. Sí. Ah, pues, como que tuve un Hasta lapsus como Sí. cargando. Un lapsus Oh, bíblico. saqueo. Saqueo. Saqueo, hombre pequeño que Hombre se montaba pequeño. árboles. Al sicómoro. Literal. Al psicomoro. Bueno, el caso es que crecí en toda esa época, mi hermano y yo, esos eran los juegos, nosotros nos montábamos a un árbol a jugar naves y a jugar que estábamos montados pues ahí y bueno, todo el cuento. La vida era caminar, irnos pues al pueblo a estudiar. La ventaja pues es que mi hermano y yo nos llevamos 2 años de diferencia, entonces en el colegio estábamos, pues entrábamos a la misma hora, nos íbamos los dos, caminábamos para allá, para acá, nos regalaron una bicicleta, nos íbamos en la bicicleta, nos devolvíamos en la bicicleta, uno pedaleaba y el otro manejaba. Bajando, maravilloso. Bajando, maravilloso, subiendo. Y, o sea, hay tremenda subida, porque es la Es una loma, es una loma. Pero orgullosamente, lo digo así, de hecho hay un tema muy, muy bonito que se llama campesino de ciudad. Yo soy algo así. Sí. Porque claro, tuve una época también en la que cuando me casé nos fuimos a vivir pues también a la ciudad y fue una época también muy, muy bonita. También estábamos recordándolo hace poco mi esposa y yo.
Pero orgullosamente toda esa vida de campo fue una vida de ver a mi papá trabajar, a mi mamá trabajar, a mi abuelo trabajar, a mi abuela también. Y eso me enseñó a mí que hay que hacerle, ¿cierto? Y que hay que echar para adelante. Exacto. Claro, con todo el sufrimiento que eso implica, porque es que, listo, arrancamos a estudiar, entonces implica salir de la vereda, coger el bus, coger lo que fuera necesario, el metro y todo el desarrollo que se fue gestando y que todo nos tocó a nosotros, pero llegar pues también a la ciudad a buscar pues también como ese tipo de oportunidades, ¿cierto? Sí, de poder salir y lo que siempre quisieron mis papás, pues de poder trabajar y poder echar para adelante. Entonces, esa fue la vida mía y sigue siendo, porque también pues ahora pues ya En después las vueltas de la vida, en las vueltas de la vida. después de ser un citadino oficial, y ahorita hablamos de los bichos y el amor de la esposa por los bichos, regresan. Ay, no, esto está muy interesante, pero hay que hacer pausa. Hay que hacer pausa, pero para irnos a la pausa dejemos terciado un tema, porque estoy convencido que crecer en el campo desarrolla de una manera especial los sentidos. Porque hay posibilidad de contemplar, de oír y de estar en un contexto que despierta ciertas sensaciones, que creo que eso es lo que permitió que la música, el arte y esa manera especial de expresarte se pudiera dar. Nos tocó un poquito más duro a los músicos que crecimos en medio del ruido de la ciudad. Total. Creo que nos toca distinto, pero eso lo sabremos más adelante aquí en esta gran historia que estamos contando hoy en Buenos Días Familia. Seguimos en Buenos Días Familia, estamos en esta sección de los viernes despertando al vivir, conociendo historias de vida que nos impactan, que nos movilizan y que sobre todo nos hacen reflexionar y nos hacen pensar sobre también nuestra forma de hacer las cosas y cómo, a ejemplo de los amigos y amigas que traemos a este programa, ustedes también se provoquen y también decidan tener este tipo de experiencias. Bueno, mi querido Pan de Trigo, entonces... Que ya le mandaron saludos por aquí, sí, qué ya le hermoso, escribieron. Sí. que si se vuelve a casar con ella, que ya le pidieron güey. matrimonio por Ve. redes sociales, pues muy de buena usted. Para que la vaya muchacha lanzada, esa muchacha es lanzada. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Sí. El martes viene, ahí la tallamos. La llamamos a cuentas. Bueno, y entonces quedamos en el árbol y... Y te das cuenta que no habían muchos músicos. Exacto. Sí, exactamente. Y la música Que fue no había para muchos mí... músicos, no, que no habían músicos. Sí, muy pocos. Y de hecho hoy en día pues ya hay una generación mucho más amplia de músicos pues en Girardota y músicos muy buenos además. Pero en ese momento éramos muy poquitos. De hecho éramos un convito que de vez en cuando nos reunimos a tocar. Pero fue muy particular porque aparte de que Dios me llama a través de la música, de que utiliza ese instrumento para decirle eche para acá, yo encontré en la música un momento y una forma de yo poder expresarme. Y a lo mejor suene fuerte, de yo poder ser alguien. Sí, y de hecho para allá quería ir, Gordy, precisamente por eso, porque pues en otros programas incluso hemos hablado de cómo la música es un instrumento terapéutico de sanación, de transformación, y creo que tu caso también es un caso en el que aplicó, o sea, de poder Total. diferenciarte y encontrar algo en lo que podías brillar. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue una cosa muy tremenda. De hecho, hoy en día concibo la música como mi voz. Yo toco un instrumento y es mi forma también de hablar y de hacerme entender a través de sonido. No en vano la música pues, es un lenguaje universal y lo podemos entender aquí, lo podemos entender en la China, donde sea, y va a ser claro también. Entonces, la música fue para mí precisamente como esa voz, ese poder hablar. Y de pronto también tiene que ver mucho, ya se comprenderá, creo yo, más desde la psicología ese cuento. Cuéntamelo. Exprésate. Exprésate. Pero el hecho de poder interpretar distintos instrumentos, porque es de darle como distintos acentos y distintos tonos también a mi vida. Qué bonito. Y es muy particular también porque en medio y en las clases, con mis alumnos, nada más esta semana tuve una conversación con uno que fue una cosa espectacular porque era también un espejo mío. Y fue una mala experiencia que tuvo alguien en un escenario, era su primer presentación, y yo también pasé por eso.
Y uno muchas veces, de hecho, le provoca tirar la toalla y decir, no, pues como, ¿para qué me voy a exponer en esto si no es necesario? Pero la música a mí me ha ayudado mucho como a salir en ese sentido, ¿cierto? Incluso a tener también seguridad en mí mismo, ¿cierto? La autoestima, y me ha fortalecido pues en muchos aspectos, y en lo que hace la música también desde la terapia, que ha sido una cosa también muy chévere, y que he intentado pues también de alguna manera como estudiar y hacerlo en mis clases, porque es que también yo creo que se trata de eso. La música para mí ha sido terapia 100%, desde el primer momento en el que aprendí a tocar una notica, cualquier cosita en el piano, que fue el primer instrumento que aprendí a tocar. Desde ese momento se convirtió como en terapia, se convirtió en voz, se convirtió pues en voz. Allá, no, pensé que así ya, ok. Ajá. Y eso ha sido la música, eso ha sido la música para mí, una cosa que definitivamente amo impresionantemente, que me encanta hacer, que me encanta interpretar, y ahí voy con la música. El tiempo pasó, para no decir creciste, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno el muchacho. ¿Cómo ya se perfila ya ese quehacer profesional, ya como de una forma, digámoslo así, formal, académicamente hablando, con un asunto pues sólido, formativo? ¿Y cómo combinaste eso con el tema espiritual y con el tema pues como de Dios? Porque entonces uno diría, no, este man se dedicó a la música porque quiso ser, qué sé yo, la gran estrella que llenaba estadios o que se iba a llenar de plata, que no está mal pues, pero que no era la motivación fundamental, sino que te equipaste de un montón de herramientas y elementos para simplemente, como arrancaste este diálogo, para servirle a otros. ¿Eso cómo se fue configurando ahí, Chato? Eso fue una cosa muy especial, porque como les decía, pues Dios utilizó ese instrumento para llamarme a mí. Entonces, de entrada, hay una experiencia espiritual importante. Claro, ovejita negra, también en cierto momento de la vida me desvié, me puse a hacer otras cositas. En ese entonces tuve una relación también que me sacó un poquito del camino. Allá debe estar a Cristina diciendo un poquito. Un saludo a la exnovia. Un saludo al ser. Acuérdense que nosotros hablamos de actitudes, no de personas. Un saludo al ser. Un saludo al ser. Está bien. Bueno, el caso fue que la experiencia espiritual a través de la música ha sido una cosa muy bonita, y de hecho comprendí que cantar es orar 2 veces, como lo dice el santo. Y eso ha sido una experiencia muy profunda, y ocurrió una época de mi vida en la que, cuando yo decido de hecho estudiar música, hablando pues de esa parte profesional, o más bien inclusive todo empieza desde antes. Yo saliendo del colegio, hace unos añitos ya, saliendo del colegio... Eso no es un niño, me da rabia, ¿no? Eso No es un toquemos pibe, ese querido. tema. No me toquen de vals. Ayer se graduó de... Ayer. El caso fue que, saliendo del colegio, obviamente la pregunta que se hace todo bachiller, ¿qué voy a estudiar? Y yo, pensando en música, la otra pregunta era, ¿va a estudiar música y de qué va a vivir? Exacto, porque yo pienso que es una de las grandes reflexiones, y frente al tema que muchas personas con inclinación, llamémoslo así, a la música, pues llegan a decir, y la presión, y háblanos también de eso. ¿A nivel familia hubo apoyo? Sí, siempre, y de hecho mis papás siempre me apoyaron bueno. en ese Algunos sentido. no nos pasó eso. Pero claro, la sociedad dictaba otra cosa. La sociedad decía, no, es que del arte no se puede vivir. Y paradójicamente, a los 15 años di mi primera clase, y de ahí para allá nunca he parado de dar clase y de enseñar. De hecho, me encanta mucho esa vocación, y siempre lo digo así porque es una forma de parecerme a Jesús. Y hasta esposa consiguió dando clases. Dando clases. Pues por dejarles un dato ahí sobre la mesa. Dato curioso. Sí. Bueno, el caso fue que con esa mentalidad y con lo que la sociedad dictaba, yo no arranqué a estudiar música. Arranqué a estudiar, yo tenía claro que me gustaban los computadores y me gustaba la música. Arranqué a estudiar ingeniería de sistema, que porque de eso sí se podría vivir. Esa es la carrera que se popularizó, que la Exactamente. Entonces arranqué a estudiar, pero es muy particular porque en la Universidad de Antioquia estudié
ingeniería de sistemas arranqué a estudiar, llegué hasta el 4º semestre, pero cada semestre me la pasaba en los cubículos de música, todo me jalaba para allá, para allá, Por para allá. Barrientos y por Junín. Exactamente. El caso fue que ya llegué hasta el 4º semestre y ya dije, no, es que definitivamente lo mío es la música. ¿De qué voy a vivir? De la música, que es de lo mismo que he venido viviendo desde los 15 años. Y así fue como tomé esa decisión. Y dicho sea de paso, uno tiene que estudiar, no sé si algún joven está viendo el programa, pero uno tiene que estudiar lo que le apasiona. Ahí aprendí eso, que uno tiene definitivamente que dedicarse a lo que a uno le gusta. Decidí profesionalizarme y comprendí incluso lo que puede hacer el arte. Incluso sacando a Dios por un momentico de la fórmula, que para mí en este punto es imposible. Sí, claro. Pero si saco a Dios de la fórmula y pienso solamente en el arte, es una cosa impresionante, porque lo que uno vive, lo que uno disfruta, lo que ocurre emocionalmente, eso es una cosa impresionante. Ahora, si metemos a Dios en la fórmula, eso es un cortocircuito, pero tremendo. Y es una cosa muy, muy bonita y la hace aún más especial. Entonces, así fue que decidí profesionalizarme en el cuento. Arranqué a estudiar música, terminé música. Después por allá me volvió a picar el bicho de quiero volver a estudiar y se atravesaron un montón de cosas por mi cabeza, aunque ni siquiera tenían que ver con música, entre eso la psicología de hecho. Cierro paréntesis. Pero ya arranqué a estudiar el tema de producción musical, ¿cierto? Y en este momento pues ando en esas, aprendiendo muchísimo y produciendo muchísimo, porque en esas me mantengo pues ya y entendí que eso también es como una puerta para que la gente conozca y sienta el arte. O sea, es una responsabilidad impresionante que está muy ligada obviamente como con todo el tema musical. Gordy, el tiempo lamentablemente que se nos agota no nos permite hacer justicia con la trascendencia de esta historia, pero vamos a dar 4 saltos grandes. Conoces a tu esposa dándole una clase de música, tienen una historia de amor preciosísima, finalmente deciden casarse, comienzas tu proyecto al lado de esta mujer que vibra con el servicio sin lugar a dudas, y hoy, ¿a qué se dedican juntos? Porque siendo ella psicóloga y tú licenciado en música, han encontrado un camino para emerger y nace algo por ahí, es que muy bonito que llames que los misioneros del amor. ¿Qué es eso y a qué te dedicas hoy en compañía de tu esposa? Yo le comenzaba diciendo que John Edison García es un servidor y a eso nos dedicamos hoy en día. Di con una mujer hermosísima, servidora también, nos conocimos de hecho también en la renovación carismática, en el servicio. Y desde entonces no hemos parado, Literalmente no paran. Conocimos por ahí una belleza de apellido Guerra, de nombre Elizabeth, y ahí sí fue también un cortocircuito. Esa es otra etapa muy, muy bonita. De hecho, ahorita venía pensando también de camino hacia acá en eso, en que fue muy bonito también como Dios nos juntó y en el momento en el que nos juntó y en cómo hizo las cosas, y ¡pum!, estallaron los Misioneros del Amor. Y los Misioneros del Amor es un servicio hermosísimo que tenemos, Elizabeth Guerra, Cristina Grajales, mi esposa y yo, en el que nos dedicamos a trabajar desde la psicología y desde la música, entendiendo que también psicología y música pueden convivir supremamente bien, y para muestra un botón. Entonces nos dedicamos a trabajar en el ser desde lo que hacemos, desde lo que sabemos hacer, y bueno, eso es los Misioneros del Amor. Perdón, es que necesito un favor, estoy aquí mirando, si alguien porfa pasa por allá y me pasa el CD, se los agradezco, porque no podemos concluir sin contar que tenemos producción musical, una producción musical precisamente dedicada a esto, es una conjugación del amor, del servicio y de nuestras grandes pasiones, que son precisamente servir desde la música y la palabra a las parejas y a las familias. Y de hecho, claro, esa producción surgió también en el trabajo de nosotros con parejas. Nuestra primera canción recuerdo que surgió hermosamente en un retiro de parejas. Muchas canciones han surgido. Es en la cotidianidad del servicio. En el momento, exactamente. Cosas que de hecho, no, siga usted que me entró un Espíritu Santazo. Tan bueno, y de hecho en 15 días vamos a tener un viaje de esos y de ahí creo que va a salir el tema para no temas. Y me lo soñé.
allí en la Capillita de Guadalupe, allá en Belén, Casa de Retiros, para que lo tenga ahí. Uy. Y ahí está nuestra primera producción musical. Ven sobre nuestra relación, nuestro primer hijito, y es un hijito muy, muy bonito, hecho con las uñas, literalmente. En ese entonces no tenía idea de producción musical. Vea, muestre las uñas con las que lo hicimos. Vea, ¿sí ve? Con El esas esfuerzo uñitas. con el que lo hicimos. Con esas uñitas. Con esas uñitas que ya no hay porque lo hicimos con mucho amor. Sí, Ahí total. está. Que de hecho, Entonces, pues sea la oportunidad para recordarles que está disponible en www.latienditadelamor.com.co y que necesitamos su apoyo para agotar existencias porque tenemos muchos sencillos que lanzar que están esperando un apoyo capital. y hay muchos reproductores de CD que se mueren por reproducir. Sí, Claro. señores. De los pero escasos. literalmente Que todavía están muriéndose, Están muriéndose. por reproducirlo. Pero bueno, creo que ahorita más adelante podremos ahondar más un poquito acerca de esta faceta musical y demás. Pero qué rico haberte tenido, Gordy, en esta primera parte del programa, porque seguiremos contigo a lo largo y ancho de Buenos Días Familia hoy. Pero de verdad que nos inspira y nos llena de fuerza para seguir luchando por nuestros sueños, para recordar que muchas veces lo importante no es el producir, sino el vibrar con el vivir. Y creo que tú eres una muestra maravillosa de eso. Quédense con nosotros porque Esto está tendremos machatico de ataque. para largo en nuestro programa, pero vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con más de Buenos Días Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.